y bienvenidos a Espectros del rizoma. Vamos a continuar nuestra exploración del vocabulario conceptual de Deleuze con el concepto de agenciamiento, conocido como assemblage en inglés. Deleuze escribe: en un primer eje horizontal, un agenciamiento comprende dos segmentos, uno de contenido y otro de expresión. Por un lado, es un agenciamiento maquinístico de cuerpos, de acciones y pasiones, una mezcla de cuerpos reaccionando los unos a los otros. Por otro lado, es un agenciamiento colectivo de enunciación, de actos y enunciados, transformaciones e incorpóreas que se atribuyen a los cuerpos. Pero según el eje vertical orientado, el agenciamiento tiene por un lado aspectos territoriales o reterritorializados, que lo estabilizan, y por el otro, puntas de desterritorialización que lo arrastran. A primera vista, este concepto puede parecer de un uso amplio e indeterminado. Según el caso, remite a instituciones muy fuertemente territorializadas, agenciamiento judicial, conyugal, familiar, etc., a formaciones íntimas desterritorializantes, devenir animal, etc. Por último, al campo de experiencia donde se elaboran esas formaciones, el plano de inmanencia como agenciamiento maquinístico de las imágenes-movimientos. Por lo tanto, en una primera aproximación, se dirá que estamos en presencia de un agenciamiento cada vez que se puede identificar y describir el acoplamiento de un conjunto de relaciones materiales y de un régimen de signos correspondiente. En realidad, la disparidad de los casos de agenciamiento encuentra su ordenamiento desde el punto de vista de la inmanencia, de donde la existencia se revela indisociable de agenciamientos variables y modificables que no dejan de producirla. Más que un uso equívoco, en consecuencia, remite a polos del propio concepto, lo que sobre todo prohíbe todo dualismo del deseo y de la institución, de lo inestable y lo estable. Cada individuo tiene que habérselas con esos grandes agenciamientos sociales, definidos por códigos específicos, y que se caracterizan por una forma relativamente estable y un funcionamiento reproductor. Ellos tienden a proyectar el campo de experimentación de su deseo sobre una distribución formal preestablecida. Tal es el polo estrato de los agenciamientos, que entonces se llaman molares. Pero por otra parte, la manera en que el individuo inviste y participa en la reproducción de esos agenciamientos sociales depende de agenciamientos locales, moleculares, en los cuales él mismo está tomado, ya sea que, limitándose a efectuar las formas socialmente disponibles, a moldear su existencia según los códigos en vigor, introduzca allí su pequeña irregularidad, o que proceda a la elaboración involuntaria y vacilante de agenciamientos propios que decodifican o hacen huir el agenciamiento estratificado. Tal es el polo máquina abstracta, entre los cuales hay que incluir los agenciamientos artísticos. Todo agenciamiento, debido a que en última instancia remite al campo de deseo sobre el cual se constituye, está afectado por cierto desequilibrio. El caso es que cada uno de nosotros combina concretamente los dos tipos de agenciamiento en grados variables, siendo el límite la esquizofrenia como proceso, de codificación o desterritorialización absoluta, y la cuestión de las relaciones de fuerzas concretas entre los tipos. Si la institución es un agenciamiento molar que descansa sobre agenciamientos moleculares, de ahí la importancia de punto de vista molecular en política, la suma de los gestos, actitudes, procedimientos, reglas, disposiciones espaciales y temporales que constituyen la consistencia concreta o la duración, en el sentido bersoniano, de la institución, burocracia de Estado o de partido. El individuo, por su parte, no es una forma originaria que evoluciona en el mundo como en un decorado exterior o en un conjunto de datos a los cuales se contentaría con reaccionar. Él solo se constituye agenciándose, solo existe tomando desde el vamos en agenciamiento. Porque su campo de experiencia oscila entre su proyección sobre formas de comportamiento y de pensamiento preconcebidas, por lo tanto sociales, y su exposición en un plano de inmanencia donde su devenir no se separa ya de líneas de fuga o transversales que traza entre las cosas, liberando su poder de afección y por eso mismo volviendo a entrar en posesión de su potencia de sentir y de pensar, de donde procede un modo de individuación, por poroiceidades, que se distingue de la localización de un individuo mediante características identificantes. En consecuencia, los dos polos del concepto de agenciamiento no son lo colectivo y lo individual, más bien son dos sentidos, dos modos de lo colectivo. Porque si es cierto que el agenciamiento es individuante, está claro que no se enuncia desde el punto de vista de un sujeto preexistente que podría atribuírselo. Lo propio, pues, es a la medida de su anonimato, y es por tal motivo por lo que el devenir singular de alguien concierne, en rigor, a todo el mundo. Así como el cuadro clínico de una enfermedad
puede recibir el nombre propio del médico que supo recopilar sus síntomas, aunque en sí mismo sea anónimo, lo mismo en el arte. No debemos dejarnos engañar por el carácter colectivo del agenciamiento de enunciación, que corresponde a un agenciamiento maquinístico. No es producido por, sino que por naturaleza es para una colectividad, de donde surge el llamado de Paul Klee, a menudo citado por Deleuze, a un pueblo que falta. Precisamente de este modo el deseo es el verdadero potencial revolucionario. El concepto de agenciamiento reemplaza a partir del libro sobre Kafka al de máquinas deseantes. Solo hay deseo dispuesto maquinado. No es posible captar o concebir un deseo fuera de un agenciamiento determinado, en un plano que no preexiste, sino que a su vez debe ser construido. Lo cual implica insistir una vez más en la exterioridad, y no la exteriorización, inherente al deseo. Todo deseo procede de un encuentro. Un enunciado semejante, solo en apariencia, es una perogrullada. Encuentro se entiende en un sentido riguroso. Tantos encuentros son más que cantinelas que nos emiten a Edipo, mientras que el deseo no espera el encuentro como la ocasión de su ejercicio, sino que a eso se dispone y se construye. No obstante, el interés principal del concepto de agenciamiento es enriquecer la concepción del deseo de una problemática del enunciado, retomando las cosas donde las había dejado el libro Lógica del sentido. Aquí, toda producción de sentido tenía como condición la articulación de dos series heterogéneas mediante una instancia paradójica, y el lenguaje en general supuestamente no funcionaba sino en virtud de la naturaleza paradójica del acontecimiento, que anudaba la serie de las mezclas de cuerpos o la serie de las proposiciones. En 1000 mesetas se transporta el plano donde se articulan las dos series y da un alcance inédito a la dualidad estoica de las mezclas de cuerpos y las transformaciones incorpóreas. Una relación compleja se anuda entre contenido o agenciamiento maquinístico y expresión o agenciamiento colectivo de enunciación, definidas como dos formas independientes no obstante tomadas en una relación de presuposición recíproca y que se vuelven a lanzar una a otra. La génesis recíproca de las dos formas remite a la instancia del diagrama o de la máquina abstracta. No es ya una oscilación entre dos polos, como hace un rato, sino la correlación de dos caras inseparables. Contrariamente a la relación significante-significado, considerada como derivada, la expresión se refiere al contenido, sin por ello describirlo ni representarlo. Ella interviene allí. De aquí se desprende una concepción del lenguaje que se opone a la lingüística y al psicoanálisis, y se señala por la primacía del enunciado sobre la proposición. Añadimos que la forma de expresión no es necesariamente lingüística. Por ejemplo, hay agenciamientos musicales. Si nos atendemos aquí a la expresión lingüística, ¿qué lógicas rigen el contenido y la expresión en el plano de su génesis y por consiguiente de su insinuación recíproca, máquina abstracta? La de la iceidad, composiciones intensivas, de afectos y de velocidades, prolongación significativa de la concepción del antitipo, fundada en la síntesis disyuntiva y los objetos parciales, y la de una enunciación que privilegia el verbo al infinito, el nombre propio y el artículo indefinido. Ambas comunican en la dimensión del ayón. Por último, es alrededor del concepto de agenciamiento donde puede evaluarse la relación de Deleuze con Foucault, los préstamos desviados que le hace, el juego de proximidad y de distancia que relaciona a los dos pensadores. Todo el libro sobre Foucault está construido sobre los diferentes aspectos del concepto de agenciamiento. Saludos y esto es todo de Espectros del Rizoma.